Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 1. Al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, verso 1. Voy a la palabra porque creo que el Espíritu Santo va a hacer algo en esta tarde. ¿Tiene ganas de que el Señor venga sobre su vida hoy? Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y para qué? Usted sabe que este es el comienzo del ministerio de Jesús. Este es el comienzo del servicio a Dios de Jesús. Este es el comienzo donde Jesucristo iba a comenzar su obra. Él ya había nacido, ya había crecido, tenía 30 años. Y si leemos un versículo anterior, se había bautizado en el agua. El Espíritu Santo había venido sobre él en forma de paloma, dice la Biblia. Y se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Inmediatamente, después que el Espíritu Santo viene sobre él, por eso yo recién decía, ¿usted quiere que el Espíritu Santo venga en esta tarde sobre usted? Ha venido sobre la iglesia, yo creo que está sobre la iglesia. Y va a entender el por qué uno muchas veces está ungido, pero en problemas, o en pruebas, o en luchas. Porque Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, dice que fue llevado por el Espíritu. Escuchen, por el Espíritu. Ve cuando usted dice que Dios me guíe. Pastor, estoy orando que Dios me guíe. Quisiera que el Espíritu Santo me guiara. Mire, si el Espíritu dice: prepárate porque como a Jesús te voy a llevar 40 días al desierto. Y 40 días, como los que vamos a tener dentro de poco de ayuno, 40 días en un lugar desolador. Desierto era un lugar desolador, solitario. Era un lugar donde uno no cree que Dios nos lleva a ese lugar, porque uno tiene la idea de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y decimos amén, ¿o no? Como diciendo, el pastor me lleva a donde hay pastos, pradera, abundancia. El pastor me lleva a las aguas de reposo. El Jesús, como mi pastor, me va a guiar a lugares bendecidos, a tiempos maravillosos. Sin embargo, al mismo Hijo de Dios, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y el desierto es ese lugar inevitable que todos tenemos que pasar. El mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, lo pasó y el Espíritu lo llevó. Nosotros no vamos a escapar, ni Jesús pudo saltearse esa prueba. Nosotros no vamos a pasar ese momento donde no nos gusta, pero el mismo Espíritu nos lleva. A veces decimos: es que, pastor, ¿será que el diablo me ha traído acá? ¿Será que mis malas decisiones me han traído acá? La Biblia dice que el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu. ¿Ve cómo cantábamos recién? Qué bonita esa canción. Espíritu Santo, desciende. Y viene el Espíritu y dice: bueno, ok, te voy a llevar a un tiempo de soledad. A un tiempo de aislamiento, donde no hay nadie. Donde se van los amigos, donde la familia te da la espalda, donde nadie te entiende. Donde tampoco entendés nada de lo que está pasando. Donde el desierto es ese lugar donde no hay provisión, donde no hay nada, la nada misma. Y uno tiene que entender que también Dios nos lleva a esos tiempos y a esos lugares. En el caso de Jesús, la Biblia dice porque había dos razones. Voy a la última. Después de eso comenzaba el ministerio poderoso de Jesús. Entonces, los que están en el medio del desierto, quizás Dios está comenzando un tiempo nuevo. Pero lo primero que la Biblia dice: Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo. Nosotros decimos: cuando llega Dios, se va el diablo. Pastor, cuando viene la presencia de Dios, se van los demonios.
Es más, hay canciones, hacemos oraciones, que venga tu presencia y se vayan los demonios. Levántate, Señor, y huyan delante. Esas son canciones viejitas que las vamos a cantar también. Huyan delante de ti, tus... Y empieza, espíritu de temor. Huye. Y sabe que se nos graba a los cristianos en nuestro inconsciente que Dios llega y el diablo se va. Sin embargo, aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que apareciera el diablo. Y uno le dice a Dios, ¿por qué nosotros o por qué permitís que tengamos un encuentro cercano, cara a cara con el diablo, cuando en realidad vos lo has vencido, cuando en realidad nos enseñan que nosotros tenemos que reprenderlo y echarlo fuera? ¿Por qué viene? Porque acá la Biblia dice algo. La Biblia dice que Jesús iba a ser tentado. Iba a ser tentado. ¿Está escuchando? Iba a ser tentado. La Escritura dice que él iba a ser tentado por el diablo. Pero esa palabra tentar, yo quiero hablar de dos cosas en esta tarde. La palabra tentar significa lo que usted está pensando, tentación. Pero también la palabra tentar significa prueba. Significa tentaciones. ¿La tentación es pecado? ¿Quién cree que la tentación es pecado? Levánteme su mano, a ver si usted dice. Nadie se anima, pero sabe que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado, Él fue llevado. Dios no nos va a llevar a un lugar a pecar. Pero Dios no va a hacer el trabajo sucio. Dios, y escúcheme bien, usa al diablo. ¿Sabía eso? El diablo, y ahí me van a mirar, es un siervo de Dios y no lo sabe. Porque el diablo es usado, como Dios no puede tentar a nadie, porque en Dios no está el mal. Él permite que aparezca el tentador. ¿Están esta tarde aquí? Él lo permite al tentador. El tentador viene, el tentador se aparece, el tentador llega. ¿Quién cree que lo deja entrar? Cuando usted dice, porque Jesús no tenía ninguna puerta abierta, Jesús no era un hombre pecando, Jesús no era alguien que estaba herido, Jesús no era alguien que tenía maldiciones generacionales. El Espíritu quiso que Jesús tuviera un encuentro con el tentador. Y hay veces donde usted está haciendo las cosas bien, está haciendo los deberes, sin embargo se le aparece y se le presenta al tentador. ¿Quién lo dejó entrar? Si usted dice, pastor, tengo las puertas cerradas, hice el discipulado, hice las 4 puertas, perdoné, reperdoné, amé, abracé, lo volví a dejar entrar a mi casa, a mi marido, la amé, mi suegra, amo a todo el mundo, soy un amor de persona, se me fueron las heridas, rompí las maldiciones. ¿Por qué aparece? Porque el Señor permite que aparezca el tentador, porque en realidad tentación es igual a prueba. Jesús fue llevado al desierto, en otras palabras, para ser probado. Y como iba a ser probado, Dios, que es amor y que es bueno, permitió que aparezca aquel que sí viene a tentar y a probar, y a hacer daño y a hacer mal. Entonces, como nosotros no nos entra en la cabeza cómo Dios puede convivir con el diablo, yo me imagino a Jesús en el desierto. Yo me imagino a Jesús, poneme la primera imagen. Jesús en el desierto, caminando con el Espíritu Santo. Usted se imagina la paloma arriba de Jesús y Satanás. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Me entiende? Te dice, ¿dónde me lleva? Hoy domingo sentí una presencia de Dios poderosa, una unción tan fuerte. ¿A dónde? Y si yo le dijera, lo va a llevar a un encuentro cara a cara con el diablo. A un desierto. El Señor lo va a llevar a un desierto. Ven que todo lo contrario a lo que los profetas te profetizo en esta tarde, que me estás mirando por TikTok, que viene la prosperidad y la abundancia y que te va a llover plata y pone la mano que te cae oro en el cuarto y usted pone las manos. Y acá su pastor, humildemente traído desde el norte argentino, le dice que odia el frío, le dice,
El Señor sí te puede llevar a tiempo de prosperidad, pero también te puede llevar, y muchas veces, y la mayoría de las veces, nos lleva al desierto. Y nos lleva al desierto para encontrarnos con el diablo. Y cuando nos lleva al desierto para encontrarnos con el diablo y aparece Satanás, nosotros tenemos que entender que en realidad lo que estamos viviendo es algo que se llama prueba, para ser probados, para ser tentados. Es inevitable. El pueblo de Israel salió de la esclavitud y tuvo que caminar el desierto. Era inevitable, es inevitable. Ahora, una vez que yo sé que la soledad que estoy viviendo, yo puedo estar rodeado de gente y solo. Porque la soledad, uno se puede sentir solo acompañado. No sé si me explico. Puedo estar rodeado de mucha gente y sentirme solo. Y puedo estar solo, sin nadie en una casa y no sentirme solo. Uno puede tener mucha gente en el trabajo, mucha familia, ven que acá son de familia así numerosa. Y hay ruido en la casa y todo, igual sentirnos solos. Igual estar solo, uno puede venir a la iglesia y que haya un hermoso grupo de hermanos, todo igual dentro de la iglesia sentirme solo. Ahora, ¿eso es algo que yo no resuelvo, algo de mi corazón, de mi autoestima? ¿O es el Espíritu Santo que me está llevando un tiempo nuevo y me hace pasar el desierto y permite que aparezca el tentador que viene con planes de destruirte, pero Dios lo va a usar para la gloria suya? Aparece Satanás, aparece el diablo. Mire, quiero que leamos un par de pasajes. Santiago capítulo 1, versículo 12. Búsquelo rapidito. Vino el tentador. Dice que él terminó de ayunar. El Señor Jesús ayunó 40 días. ¿Cuántos son cristianos? Discípulos de Jesús. Se vienen los 40 días. Sí, griten ahora. Santiago capítulo 1, verso 12. Jesús culminó el ayuno, 40 días. ¿Qué se hace cuando se ayuna? Se está con Dios, ¿verdad? Se ora. Jesús estuvo 40 días en el monte, ¿con quién? En el desierto, perdón, ¿con quién? ¿Con Dios? ¿Quién lo llevó ahí? Yo le hago repetir para que se le grabe y usted de aquí salga con la palabra grabada en su corazón. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Y no vino así como la imagen que pusimos, la paloma, y lo tiró ahí y se fue volando. Quedó con él. Estaba con él. Él pasó tiempo con Dios, un tiempo maravilloso. Y uno después de los tiempos maravillosos no entiende por qué viene semejante tiempo de pruebas, y yo he estado en un tiempo de oración, de ayuno, de gloria, de risa, de unción. Él termina, dice la Biblia, él termina de ayunar y le vino el hambre natural de cualquier ser humano, porque él era Dios en un cuerpo humano. Le vino hambre, dice el pasaje que leíamos antes, tuvo hambre y ahí apareció ¿quién? El tentador. No es que él entró, escúcheme bien, perdón si no cambie la hoja de la Biblia, pero volvemos a Mateo 4:1. Ustedes quédense ahí. No es que Jesús dijo, entro al desierto y aparece el diablo. ¿Me va siguiendo? No es que él, sino es como la entrada aquí de Sonda, que hay un cartel que dice Sonda, entramos al departamento de Sonda. No es que él entra al desierto y está el diablo atrás del cartel esperándolo. No, el diablo esperó que él tuviera hambre, esperó que llegara el momento de la debilidad. El diablo esperó a que viniera ese tiempo que, aunque él era el Hijo de Dios, naturalmente iba a sentirse débil. ¿Me está entendiendo? Esperó. No te agarra el diablo de una. No es que, porque ves a gente que dice, ay pastor, no sé qué me pasó de la noche a la mañana, pum, me fui a la iglesia, me agarró la locura, se me fue el macho del parral y no tengo ganas de venirme a la iglesia. No, no funciona así. El diablo espera, como león rugiente. Mira, observa, nos ve. Y cuando llega el momento de la debilidad, cuando llega el momento que estamos débiles, cuando no es que estamos en ese tiempo de oración, sino que nos viene
ese tiempo donde estamos medio tambaleando, es ahí que aparece el tentador. ¿Me está entendiendo? Jesús no estaba débil para pecar, Él estaba débil por no comer. Y fue en ese momento de debilidad, cuando sus fuerzas comenzaron a faltar, que aparece el tentador. Él espera, Él está esperando, el diablo está esperando que uno baje la guardia, Él está esperando que uno mengue en la oración. Por eso es que nosotros retomamos las semanas de oración en la iglesia, porque no vamos a frenar ni vamos a cortar, ¿me está entendiendo o no? Pero Él espera que uno afloje, que uno baje, que uno empiece a tener la debilidad. El tentador aparece en los tiempos de debilidad. Ahí aparece el tentador, en la debilidad. Cuando Jesús se sintió débil, apareció el tentador. Ese versículo siguiente es: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y qué dice el versículo siguiente después que tuvo hambre? ¿Vino quién? Cuando tuvo hambre. Cuando el cuerpo pide, aparece el tentador. Cuando llega la angustia, aparece el tentador. Cuando llega la duda, aparece el tentador. Cuando nuestra alma está queriendo mandársela, aparece el tentador. ¿Me está siguiendo? Y dice la palabra en Santiago capítulo 1, ahí lo tiene, versículo 12. Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Y escúcheme bien, tentación igual prueba. ¿Está entendiendo? Tentación igual prueba. Bienaventurada el hombre o el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe cuándo decimos nosotros? No decimos así de parte de Dios, pero decimos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor, esto? Es como si uno le está diciendo: Dios me está mandando esta tentación. ¿Por qué, Dios, si yo soy débil? ¿Por qué me permitís esto, me mandás esto? ¿Por qué, Señor, en el día que tengo menos paciencia me mandás que parezca aquella a visitarme, a tomar mate? ¿No ves que tengo el día con menos paciencia? Y uno le dice a Dios: ¿por qué, Dios? Y dice la Biblia que cuando uno es tentado o probado, no tiene que pensar que es Dios. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu, es verdad, pero para que aparezca ¿quién? Satanás a tentarlo, no Dios. Dios no hace eso. Dios no entra en la tentación. Dios no. ¿Por qué, Señor, me enfermaste? Que Dios me está probando, por eso me mandó esta enfermedad. No, Dios no enferma. ¿Me escucha? Dios no enferma. Jesucristo vino a sanar toda enfermedad en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades. Él no enferma. Pero apareció el que enferma. ¿Por qué, Señor, me dejaste? Porque es como que un hijo le dice a su padre: malo, me hiciste mal, me trajiste el mal. Y la Biblia dice que cuando uno es tentado, no diga que es de parte de Dios. No diga que es de parte de Dios. Usted pudo haber sido llevado por Dios al desierto, pero no diga que la prueba, porque uno puede estar en un desierto y ahora lo va a ver con los cielos abiertos. Pero no diga que es de parte de Dios, que lo malo que le está pasando es de parte de Dios. Quite de su boca que todo lo malo que está viviendo viene de parte de Dios, porque no es así. No diga que usted cayó por culpa de Dios. Porque cuando uno es tentado, dice la Biblia, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Mire lo que dice la palabra: toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo significa, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De nuestro Padre proviene toda cosa buena.
Todo buen regalo, todo don perfecto, no lo malo ni la tentación. Del Padre no proviene la enfermedad, del Padre no provino que te quedaras sin trabajo, del Padre no provino la maldición, del Padre proviene toda cosa buena, dice la Biblia. Pero cuando somos tentados, el tentador aparece por nuestra propia concupiscencia. Nosotros con nuestra debilidad llamamos al tentador. Es como si él olfateara nuestra debilidad y aparece y usted dice, pastor, desde que voy a la iglesia y quiero hacer las cosas bien y ando medio, se me presentan situaciones para mandármela. Y antes, ahora, no sé, ¿qué me vieron? ¿Creen que soy Brad Pitt? ¿Qué les pasó? Y yo diría el tentador. No te pondré un espejo pero sí diría el tentador. ¿Cómo puede ser que antes no? Uno, según la debilidad de cada uno, atrae. Esa es nuestra concupiscencia. Hay gente que tiene debilidad por mentir, otra gente tiene debilidad por lo ajeno, otra gente tiene debilidad. Cada uno sabe en qué es débil, qué se tiene que cuidar, qué cosas tiene que evitar. Porque uno sabe que en medio de la debilidad, por ejemplo, una persona que salió de las adicciones, sabe bien cuál es su debilidad. Y quizá alguien que no salió de las adicciones no tiene esa lucha si se le presenta algo para caer. Yo tengo conocidos que cuando se dejaron de drogar, encontraban por la calle droga. Se la venían a ofrecer y a regalar cuando antes tenían que robar para drogarse. ¿Y por qué ahora aparece de regalo en la calle y cae como cae el agua nieve? Porque el tentador sabe, según nuestra concupiscencia, nuestras debilidades, qué es lo que nosotros nos va a hacer caer. Y a Jesús no le presentó una mujer desnuda en el desierto, a Jesús ¿qué le presentó? Tuvo hambre Jesús. Jesús estaba ayunando y tuvo hambre. El hambre, la debilidad que vino a Jesús era para que Él cortara ese tiempo de ayuno que estaba teniendo con Dios, esa relación que estaba teniendo con Dios. ¿Me está entendiendo? Esa era la tentación que estaba teniendo Jesús en ese momento, la debilidad que estaba teniendo. Cortar el tiempo que estaba pasando con su Padre. Era un tiempo maravilloso, aunque no comiera. Él estaba lleno de Dios. Él estaba lleno de Él, de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el tentador vino a Jesús a cortar esa relación y esa comunión que él estaba teniendo con el cielo. Así aparece el tentador a muchos de nosotros. Quizá usted ya superó la tentación del pecado, quizá usted ya no le mueve más el hecho de la infidelidad, ya no le mueve más el hecho de un vicio, de la droga, del alcohol, pero el tentador aparece para cortar tu relación con el Padre de quien proviene todas las cosas buenas. El tentador aparece para cortar tu relación con el Padre, que cuando sabes que estás conectado con Él, podés estar en un desierto, podés estar en un manantial, podés estar en un 5 estrellas, podés estar en un rancho, pero al estar conectado con Él, sabes que todo está bien, que hay paz, que hay gozo, que hay gloria, entonces no te importa el lugar, estás con la persona correcta, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero el tentador encuentra un día que medio te levantaste sin ganas de orar, que como decimos, voló la paloma y bajaron los buitres. Y ese día, ¿quién aparece? ¿Quién llega al trabajo ese día? ¿Por qué no te agarró cuando estabas de oración, de ayuno? No, esperó el día que estabas que saliste de la casa cascoteado con la patrona y te llegaste al trabajo y apareció el tentador. O la tentadora. Apareció ese día. ¿Me está entendiendo? Apareció esa tarde, apareció en ese tiempo. Apareció a frenar tu relación con Dios, apareció a cortar eso que estabas teniendo con el Espíritu Santo, apareció a cortar eso que se había creado y generado, porque dígame o no, cuando uno está bien con Dios, no importa en qué lugar está, acá venimos, hoy estamos recibiéndolos con chocolate, le agregamos el chino a los 2 aires, pero ¿sabe cómo nos comenzamos a congregar acá? Nos helaban las patas en este salón.
Y veníamos en moto con la pastora. Pasamos. ¡Qué frío! Y veníamos a dar la reunión y hacía frío aquí adentro. Pero a uno no le importa nada, canta, aplaude, hacíamos en la mañana la reunión. Siente la gloria, no sentíamos ni las manos, pero sentíamos, pero a uno no le importa, a uno no le importa, a uno no le importa porque está en la presencia de su amado Jesús, no le importa. Pero cuando uno está medio débil, uno le molesta todo, uno ve todo mal. Cuando uno está medio débil, cuando uno está en ese tiempo donde viene la debilidad, que nos pasa a todos, ojo, nos pasa a todos. Ya sea por cansancio, sea porque pasan los días, sea porque hay un momento donde, hay días donde uno se levanta y capaz se levanta y nos agarra la humanidad. A Jesús le pasó, su humanidad, su carne le dio hambre. Y ese día es cuando el enemigo te va a decir, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿A qué voy a chupar frío? ¿A qué te voy para sonda? No te lo dice cuando estás así re loco que sos capaz de venir caminando a sonda. Te lo dice cuando andás, tuviste una semana complicada, en el trabajo tuviste las cosas complicadas, en la casa no están las cosas bien, ahí el tentador viene. ¿Me está entendiendo o no? Ahí el tentador viene. ¿Por qué vas a ir a la semana de oración? Ahí el tentador viene. Ahí es donde el tentador va a venir, cuando usted está buscando hacer las cosas bien y justo tiene ese día de debilidad. Ahí el tentador aparece. Ahí es cuando, volvé al pasaje de Mateo, ahí es cuando llega él y le dice a Jesús, mire lo que dice capítulo 4 de Mateo, versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Acá le vuelvo a repetir, no estaba Jesús siendo tentado por otra cosa, era hambre, era cortar ese tiempo que había decidido él conectarse con Dios y nada más. Si eres hijo de Dios, viene el diablo, si eres hijo de Dios, hace un milagro. Convertí las piedras en pan, porque él sabía que el Hijo de Dios podía hacer ese milagro. Convertí la piedra en pan. Y comé. Viene el tentador y dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el milagro? A ver, ¿dónde está el milagro? Si sos cristiano, como decís, haz el milagro. Que aparezca el milagro. Que te pase el milagro. ¿A dónde está? ¿Dónde está el milagro, hijo de Dios? A ver, ¿dónde está tu milagro? Tanto que vas a cantar y tanto que vas en el... ¿A dónde está tu milagro? Haz el milagro, que el pastor te ore y que te sane este domingo. Si no, ¿cómo si sos hijo de Dios? Convertí la piedra en pan. ¿Y viste que no pasa el milagro? ¿Por qué seguís yendo? Quiere cortar tu relación con Dios. Yo le pregunto, si pasa el milagro, gloria a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y si no pasa, todavía, porque sigue en la prueba usted. No que no va a pasar, si no pasa, todavía, o porque no es el tiempo, porque si no pasa, va a dejar de orar, se va a dejar de congregar, va a dejar de leer la palabra, va a cortar su relación con Dios. Porque en la debilidad, cuando vino el tentador y le dijo, convertí las piedras en pan en el medio del hambre, él le respondió y dijo, verso 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, porque no se rinde, a una ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ve que el diablo sabe la Biblia? Y usted a veces dice, el Espíritu Santo me trajo un versículo. Satanás también trae versículos. ¿Sabe para qué? Para decirte, ¿y esta promesa por qué no te está pasando? Y eso que dice la Biblia, ¿por qué no lo estás viviendo? Jesús le dijo el diablo a Jesús, tírate, porque él va a mandar a sus ángeles que te agarren. Y Jesús le dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Dijo Jesús, escrito está. No
tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Verso 11. El diablo entonces le dejó. ¿Usted quiere eso? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escuche bien. He aquí vinieron ángeles y le servían. Lo que la Biblia está diciendo es que hubo un momento del desierto donde el cielo se abrió, donde las ventanas de los cielos fueron abiertas y en ese lugar árido, seco, en ese lugar de desolación, el cielo fue abierto y los ángeles de Dios vinieron a servir al Hijo de Dios que era Jesús. Ahora yo te pregunto, en tu tentación o en tu prueba, en el medio de tu prueba, ¿querés que los cielos se abran y que el Señor mande ángeles? Yo sé que queremos salir de la prueba. Yo sé que queremos pasar la prueba. Yo sé que queremos salir del desierto. Pero hay que entender que hay un momento donde en tu desierto se va a transformar en la gloria de Dios. Donde tu desierto se va a transformar no en una temporada de tentación. La tentación es verdad ha venido, la tentación viene, es verdad la debilidad permitió que el enemigo olfateara tu debilidad y viniera a buscarte. Sin embargo, yo tengo para decirte en esta tarde que el Señor en medio del desierto puede abrir las ventanas de los cielos. En esta tarde tenemos que entender que hay algo que atrae la gloria de Dios en medio de los desiertos y las tentaciones. Yo hablaba con alguien, con un joven y le decía, cuando nosotros nos ponemos a adorar, nos ponemos a clamar al Señor, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, es como si hiciéramos un repelente, es como si hiciéramos una muralla en medio del desierto y eso hace que el enemigo, aunque está ahí, no nos pueda tocar. Aunque está ahí, no nos pueda tocar. ¿Me está escuchando? Aunque está ahí, no nos pueda tocar. La tentación va a venir. Y le decía a esta persona, la tentación va a venir. La tentación, el tentador va a venir. Tenés que saberlo, va a venir. Va a venir. Pero cuando viene, aunque estemos débiles, es el momento de entender que ahí hay algo que yo debo hacer, lo que hizo Jesús. Ahí hay algo que me corresponde y me toca a mí hacer. Hay algo que a usted le toca hacer en ese momento. Si queremos salir de esa prueba. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y muchos deben estar reconociendo, diciéndome, pastor, yo estoy viviendo una temporada donde el enemigo se ha presentado en mi vida, pero hoy estoy entendiendo que Dios está conmigo a pesar de todo. Y que yo no voy a cortar mi relación con Dios por nada. ¿Me entienden o no? Yo no voy a cortar mi relación con Dios por nada. Nada va a frenar mi relación con Dios. Póngame atención, nada va a frenar mi relación con Dios. El tentador viene, la tentación viene, la tentación te busca, pero no va a frenar la relación con Dios. El tentador viene, el tentador llegó a tu casa, el tentador vino a tu vida. La tentación te está golpeando y algunos se sienten mal, acusados, sucios, porque dice, pastor, he tenido tentaciones, Jesús también las tuvo. Pastor, he tenido tentaciones, he tenido momentos de debilidad, quise tirar la toalla, quise largar todo. He vivido momentos de debilidad. Quiero decirle en esta hora que no es pecado ser tentado, pero que hay algo que hacer. Que no es pecado sentirse débil, porque cuando la prueba es fuerte uno puede sentirse débil, pero hay algo que hacer. ¿Me está entendiendo? Dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo, me llamaba la atención esta mañana. Dice él, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ellos fueron llevados al desierto por Dios,
de paso para llegar a su tierra prometida, pero ellos que vivieron bajo la nube de la gloria, que probaron de las bendiciones de Dios, los milagros de Dios en el desierto, el cielo se abría para que lloviera pan del cielo, la roca les daba agua y la roca era Cristo que los acompañaba, dice la Biblia. Ellos experimentaron la gloria del Señor con Moisés, ellos caminaron con Dios, ellos vivieron cosas maravillosas con Dios, pero ellos se quedaron postrados y muertos en el desierto. Por eso Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren que hay gente que se queda postrada y muerta en el desierto. Que recibió de la gloria, que sintió la presencia de Dios, que vio milagros, que recibió cosas, bendiciones, igual se murió en el desierto. Hay gente aquí que ha visto la mano de Dios, hay gente aquí que ha visto milagros y eligió morirse y quedarse en el desierto, en lugar de pasar la prueba como Dios quiere que pasemos. Hay gente que dejó que lo arrastrara la prueba, que lo arrastrara la tentación, que lo llevara, que el tentador lo desconectara de Dios. Hay gente que permitió que el tentador saliera con la suya y quedarse postrado en el desierto, habiendo visto la gloria de Dios. Aquí, miren, mis hermanos, como dije el domingo pasado, tendremos errores, todos los tenemos. No seremos la iglesia perfecta, pero el Padre aquí ha derramado su gloria, la hemos visto milagros, hemos visto señales. Dios está aquí, entonces no es momento de quedarse postrado en el desierto. ¿Me está entendiendo? Y usted me dirá, pastor, pero es que es muy duro lo que estoy viviendo, es que es muy difícil lo que estoy pasando. Y la palabra dice que tomemos el ejemplo de ellos. Mas estas cosas, dice el verso 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miren por qué se quedaron postrados en el desierto. Codiciaron cosas malas, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y la murmuración te deja en el desierto. Diga amén. Te deja tirado y postrado en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, diga a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque usted ya está firme, pero un día va a tener su momento de debilidad y va a venir el tentador. Hoy usted dice, pastor, hasta la muerte acá yo le caigo con nieve, con frío, con calor, con sonda, con todo. Hoy. Pero va a haber un día donde el tentador va a venir. Y el que está firme, mire que no caiga. ¿Me están entendiendo? Y dice la palabra, versículo 13, y acá quería llegar, y prepárese, y agarre el marcador amarillo para subrayar la Biblia. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, y esa palabra en el original es prueba. No nos ha venido ninguna prueba. ¿Me está escuchando esta tarde? No nos ha venido ninguna prueba, no nos ha venido ninguna tentación, no nos ha venido ninguna prueba ni nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Fiel es Dios, dice la Biblia. Escucha, fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios. Usted dice, pastor, ¿por qué Dios me metió en el desierto con el diablo? Yo no sé por qué Dios permitió en la prueba tan dura que estás teniendo. Lo único que te puedo decir que Dios es fiel para no dejarte ser tentado o probado más de lo que puedas aguantar. La Biblia dice que por más difícil que sea lo que estás viviendo, por más terrible y duro, donde sentís que ya no das más, donde sentís que la fuerza no te dan más, donde estás con la toalla en la mano para tirarle y decir, hoy me rindo porque no doy más. La Biblia dice que
que Dios es tan fiel que Él no va a permitir que la prueba te sobrepase, que la prueba sea mayor de lo que podés soportar. Si es duro, si hasta aquí has dicho no doy más, pero Dios sabe que has podido llegar con las fuerzas quizás hasta este domingo, pero la Biblia dice que Él no va a permitir que esa prueba sea mayor. O sea, Dios sabe hasta dónde da tu fuerza, y Él hay un momento donde dice basta, porque yo conozco a mi hijo. Usted quizás dice, ¿por qué Dios permite que la prueba me avasalle, que la prueba me destruya? Mis amados, el desierto no es para destruirte. Dios no te llevó al desierto para destruirte. Dios no te llevó al desierto para que mueras. Dios te llevó al desierto para que tengas victoria. Escúcheme bien, victoria, victoria. Dios es fiel. Eso que estás viviendo no es más grande que la fuerza y la fe que Dios te ha dado. Victoria, victoria. Usted dice, pastor, ¿voy a tener victoria contra el diablo? No. El diablo ya fue vencido. Jesús lo ha vencido. Usted tendrá victoria sobre la prueba que ha venido contra su vida. El diablo está vencido, pero ha venido con una prueba, y usted tendrá victoria sobre eso que usted cree que lo va a vencer, que usted no puede más. Usted tendrá victoria en el desierto, así que prepárese, porque el desierto no lo va a destruir usted. Usted saldrá victorioso como Jesús del desierto, lleno de la gloria de Dios. Lleno de la gloria de Dios. Lleno de su presencia, aleluya. Si es dura la prueba, pero Dios sabe que te la podés aguantar, te la aguantás. Ni usted sabía que se la aguantaba la que se está aguantando, y Dios lo sabía. Ni usted sabía que era tan fuerte, y Dios lo sabía. Si no, Dios no lo hubiera permitido. ¿Me entiendo o no? Si no, Dios no lo hubiera permitido. Si Dios no hubiera permitido, si Dios no sabía, a ver, Dios sabe. Y Él sabe por qué vamos a pasar y por qué no. Dios sabe. Ahora, sea lo que sea que estás pasando, vas a poder con eso. Porque Dios es fiel. Sea lo que sea que estás viviendo, vas a vencer. No vas a ser como los que quedaron postrados en el desierto, porque usted, en lugar de cortar su relación con Dios y quedar muerto en el desierto, en la prueba, usted va a encontrar la salida, usted va a ver la salida. La Biblia habla de una salida y nosotros vamos a salir por esa salida. Hay una salida, ¿me entienden o no? Hay una salida de lo que estamos viviendo y del desierto, hay una salida. Jesucristo, cuando Él clamó, cuando él declaró la palabra, dice la Biblia que vinieron los ángeles y se presentó la salida, y la salida quedaba para arriba, los cielos fueron abiertos. Hay una salida en este desierto, hay una salida en esta tentación, hay una salida en esta prueba. Usted se va a quedar encerrado, amargado, diciendo yo me voy a morir acá, lo que me pasó, pastor, es tan grave, tan terrible, que yo no me repongo más de esto. O usted va a agarrar la salida que le está dando Jesús. ¿Se va a levantar o no? No te vas a morir en el desierto. Y quiero que le diga al que tenés al lado, no te vas a morir en el desierto. 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 Los hijos de Dios no nos morimos, los pasamos en victoria. ¿Sabe cómo salió Jesús del desierto? Lleno del poder de Dios. A sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio, a llamar a los discípulos. Salió del desierto y fue a buscar los pescadores y le dijo, vengan, que tenemos una obra. No, el desierto no lo mató, el diablo no lo mató, el cáncer no te mató, el abandono no te mató, la depresión no te mató, el vicio no te mató, no, la espalda que te dieron no te mató, el desempleo no te mató, el desierto no te mató. Le vas a servir a Dios. Le vas a servir a Dios. Le vas a servir a Dios. Le vamos a servir a Dios. No nos mató el desierto. No nos mató el diablo. Simple y sencillamente porque está vencido. Está vencido. Y la prueba grande resulta ser que Dios sabe que yo la puedo soportar. Y entonces de repente el Señor Jesús, después de las tentaciones, vio el cielo abierto y ángeles que empezaron a bajar.
Y ángeles que empezaron a bajar. Y ángeles que empezaron a bajar. Y ángeles que empezaron a descender. Hay una salida. Hay una salida. Me gusta ese Jesús con la Biblia. Hay una salida. Escrito está, le dijo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted cuando aparece el tentador? Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Quiere ver la salida? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Por tanto, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no se pueda compadecer. Jesús sabe cuando estás débil, Él lo pasó. Jesús sabe cuando, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Jesús vivió todas las tentaciones que un ser humano puede vivir. El desierto solo muestra 3, pero la Biblia dice, mi Biblia dice y tu Biblia dice que Él fue tentado, diga conmigo, en todo. O sea que Jesús pasó todas las tentaciones y todos los momentos de debilidad que pasamos nosotros. Dios en un cuerpo humano experimentó lo que experimentamos nosotros. Él dice que nos comprende y entiende cuando usted está medio chiflado y quiere bajar la guardia, cuando usted quiere bajar los brazos. Él entiende nuestra debilidad y lejos de desecharnos, lejos de corrernos, lejos de mirar, decimos, oh, ¿cómo puede ser? Esta es mi hija y mirar cómo está débil, o mi hijo. Él, lejos de eso, se compadece de nosotros, nos entiende. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestras tentaciones, Él entiende nuestra humanidad, Él nos entiende. Él es un sacerdote en los cielos que está intercediendo por nosotros, pero que no nos está juzgando porque usted se siente mal o débil. Él te entiende. Él te entiende. ¿Me entiende, iglesia? Él entiende lo que estamos viviendo. Él pasó por donde nosotros pasamos. Él sufrió. Él lloró. Él fue abandonado, Él fue rechazado, Él fue golpeado, Él pasó todo lo que nosotros estamos pasando sin pecado, pero lo pasó. Y cuando vivimos estos tiempos así, dice la Biblia, acerquémonos, escuche, acerquémonos, porque cuando estamos en debilidad lo menos que hacemos es acercarnos a Dios. Cuando estamos medio tentados, le decía a una persona, hablaba con alguien, ministrándolo, le decía, ¿sabés qué tenés que hacer cuando sos tentado? Anda a orar. Agarra la Biblia. Pon una adoración. En tu cabeza vienen todas las tentaciones para mandártela. ¿Sabe qué pasa? Que uno se siente sucio porque dice, ¿cómo voy a orar con los pensamientos que estoy teniendo ahora? ¿Cómo voy a agarrar la Biblia con los pensamientos y los sentimientos que estoy teniendo ahora? Sin embargo, la Biblia dice que cuando la tentación viene tenemos que correr al trono de la gracia. Tenemos que ir al trono de la gracia. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, Jesús nos está mirando diciendo, oh, qué boquita, mirá después de lo que dijo, viene acá a orar. Jesús no nos está esperando diciendo, con esa mente podrida venía acá a cantar, a levantar las manos. Jesús se compadece de nuestra debilidad y dice en el momento de la tentación, corre al trono de la gracia para alcanzar socorro, ayuda, auxilio en los momentos de las pruebas.
Corre al trono de la gracia. Cuando usted está mal, lo primero que tiene que hacer es estar en la iglesia, correr a su presencia, ir a la oración, tirarse de rodillas delante de Dios y entrar delante del trono de la gracia. Porque Jesús, cuando fue tentado, lejos de sentirse mal, Él lo que dijo fue: escúchame, diablo, escrito está. Sacó la palabra. Cuando vino la tentación, agarró la palabra. ¿Usted qué va a hacer en esta semana cuando venga el tentador? Va a agarrar su Biblia, la va a tomar, va a agarrar las promesas y usted le va a decir a la tentación: está escrito. Cuando venga la debilidad, usted va a correr al trono de la gracia y va a encontrar socorro, ayuda, auxilio. Cuando sienta que no puede más porque la prueba es tan difícil, aunque el pastor me enseñó que no es más grande de lo que yo pueda aguantar, pero ya me está venciendo, yo no voy a quedar en el desierto, yo voy a ir a la salida, y la salida es el trono de la gracia de Dios. Esa es la salida de las pruebas, el trono de su gracia, su presencia, correr a Él, ir a la oración, ir a la palabra, venga a orar. Si usted no sabe qué decir, venga en la semana cuando se ora. Si no sabe, agarre la Biblia, busque palabra, pero usted agarre la salida, porque la única salida es buscar el trono de la gracia. Esa es la salida de las pruebas, esa es la salida de las tentaciones. Usted puede elegir caer, hacerle caso a la tentación, o tentado y todo, ponerse a adorar a Dios, ponerse a leer la palabra, ponerse a alabar al Señor, congregarse. Y el diablo, el tentador, le dice: si sos hijo de Dios no tenés que tener esos pensamientos. No, qué hipócrita, andate de la iglesia. Y usted dice: no, a mí me enseñaron que se compadece mi sumo sacerdote que se llama Jesús, y que yo venga al trono de la gracia y le diga: Señor, socorro, soy un pecador, pero no te voy a soltar por nada. Acá estoy en tu presencia. No te voy a soltar. Señor, tengo unas luchas adentro mío, pero no te voy a soltar. Señor, tengo unas luchas en mi casa, pero no te voy a soltar. Voy a agarrar la palabra y la voy a declarar. ¿Me entienden? Voy a declarar la palabra. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso hizo Jesús. Escrito está. Escrito está, escrito está. En la tentación dijo: escrito está. En la debilidad dijo: escrito está. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Y dónde más? ¿Dónde tiene que estar la palabra? Ahí pusieron una imagen muy bonita de un Jesús con una Biblia, pero no tenía Biblia. No había Biblia en ese momento. ¿Dónde tenía Jesús la palabra? Diablo, escrito está. ¿Sabe cuál es el problema? Que no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no meditamos. La palabra, para que salga de tu boca, tiene que estar en tu corazón, pero para que esté en tu corazón te tenés que llenar de palabra. Tenés que leerla, tenés que estudiarla, tenés que amarla. Porque la palabra está en tu boca y la palabra está en tu corazón. ¿Me entienden o no? Para que en ese momento de debilidad, del depósito que hay adentro tuyo, salga: escrito está. Y quizás usted diga: pero pastor, lo estoy diciendo sin fe. No importa, es la palabra. Pero pastor, lo estoy diciendo en medio de un tiempo de debilidad. No importa, es la palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra de sí misma? Que como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelva allá, dijo Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Es decir, que usted se puede estar débil, pero de su boca a las circunstancias le dice: escrito está. Escrito está, yo voy a correr al trono de la gracia, escrito está. ¿Entiendo o no? Quiero terminar, Segunda de Reyes, capítulo 7, vamos a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 7. Y en esta tarde le vamos a hablar al diablo. ¿Sabe qué? Al diablo se lo reprende nomás. Ni se gaste. Lo corre fuera. Usted le va a hablar a sus circunstancias. Usted le va a hablar a su cuerpo. Usted le va a hablar a su casa y le va a decir: oíme bien, está escrito. Dios me lo prometió. Dios me habló.
a esa tentación que le dice que abandone todo, usted le va a decir: no hay prueba mayor de la que yo pueda resistir y soportar. Mi Dios es fiel para no dejarme caer en el desierto. Hay una salida esperándome. ¿Me entiendo o no? ¿Quiere que bajen los ángeles? La Biblia dice que había un hambre tan grande en Samaria que había canibalismo, había madres que habían comido niños y que estaba cercado el lugar por el ejército enemigo. Los sirios lo rodearon y nadie podía entrar ni salir por varios meses. Entonces había hambre, había muerte, había debilidad, estaba pasando desastres adentro de ahí. Y entonces fueron a buscar al profeta, fueron a buscar respuesta en medio de la debilidad. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y la Biblia relata que Dios cumplió, porque no quiero leerle toda la historia, solo quiero mencionar esto. La Biblia relata que Dios cumplió, esto es para otro mensaje después de esa historia, porque al otro día, en la entrada de la ciudad, el ejército enemigo corrió pensando que había un ejército más grande y era Dios que los corrió a los enemigos. Y todo el campamento de los sirios que rodeaba Samaria estaba lleno de riquezas y de alimentos. Y ese pueblo que se estaba muriendo de hambre adentro, encerrado, cuando el profeta dio la palabra, como Jesús le dijo al diablo: escrito está, el profeta levantó la voz y dijo: hay mañana un cambio. Y le dijo al príncipe: si Dios abre ventanas en los cielos, burlándose, pero ¿sabe una cosa? Dios abre ventanas en los cielos. La salida está en el cielo. Porque yo vine a decirte en esta noche, para terminar, tu salida viene del cielo, de tu Padre que envía del cielo todas las bendiciones. Él abre las ventanas en los cielos. El cielo se le abrió a Jesús en el desierto y los ángeles de Dios bajaron. Esta es la tarde donde usted le va a decir al Señor: Señor, yo creo tu palabra. La gente se burla y dice: ¿de dónde va a venir el socorro? De la presencia de Dios, de los cielos. ¿Lo quiere? ¿Quiere que Él abra los cielos? Que Él mande su presencia, que desciendan sus ángeles aquí. Quiero que te pongas de pie. Y tus manos cansadas y caídas, las levantes al Señor una vez más. Que puedas en esta hora tener un momento ahí en tu lugar. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. En su presencia, donde estamos ahora. Algunos tentados a dejarlo todo. Algunos tentados a renunciar. Algunos queriendo cortar su relación con Dios. Sin embargo, hoy creemos la palabra. Algunos diciendo: pastores, que no doy más, no doy más, no doy más. Pero el Señor en esta hora te muestra la salida, y la salida está en su trono. Yendo delante del trono, yendo delante del Rey, yendo delante de su presencia. Pero eso, olvídate por un momento de todo, de todos, del que está al lado, enfrente. Cierra tus ojos. Decirle una vez más al Señor: Señor, aquí estoy. Una vez más, aquí estoy. Él se compadece de tu vida. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la debilidad.
Él es nuestro ayudador. Él viene. Y hoy el tentador se da cuenta que usted se pone de pie y que usted va a salir. No, el desierto no te ha matado. Se abren los cielos. Se abren los cielos. Una vez más. Una vez más. Se abren los cielos. En este lugar se abren los cielos, dice el Señor. El Espíritu de Dios viene. Sus ángeles bajan acá. Señor, tú eres santo. Estamos delante del trono en esta tarde. Padre amado. Padre amado. Padre amado. Dice el Señor, salgan por la fe. Agarren la salida. La salida es ir delante del trono. Esta tarde delante de su trono. No importa hace cuánto no lo hacías. Esta tarde delante de su trono. Esa es la salida, dice el Señor. Dile al Señor, Señor, aquí estoy una vez más. Aquí estoy una vez más. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre los cielos. Desciende, Señor, en este lugar. Desciende. Desciende, desciende, desciende una vez más. Desciende una vez más. Desciende, 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 Señor, desciende, desciende. Desciende sobre tu iglesia en esta tarde. Desciende, Padre. Aleluya. Desciende aquí, Jesús. Desciende aquí, Hijo de Dios. Aleluya. Desciende. Desciende sobre los hogares. Desciende en nuestro corazón. Ore en su lugar, ore. Ore, quizás no oraba hace mucho. Ore, 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 ora a Dios. Él lo escucha en esta tarde. 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 Se va esa mentira que Dios te escucha. Él te escucha. Él te escucha. Clama. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Hay socorro para tu vida, dice el Señor hoy. Solo orá. Clama al Padre. Bendito. Bendito Abba. Vaya Mandramaki. Santo es tu nombre. Padre, de tu mano proviene todo buen regalo. Todo don perfecto. Eso desciende hoy. Eso desciende del Padre. Eso desciende del Padre. Eso desciende del Padre. Eso desciende del cielo. Eso desciende de tu Padre. Eso desciende de tu Padre que ha visto la tentación y la has pasado. Eso desciende de tu Padre hoy, una vez más. Eso desciende de tu Padre. Eso viene del cielo, de lo alto, del Padre. En esta tarde es tiempo de recibir de Dios. Es un tiempo de recibir de Dios. En esta tarde es un tiempo de recibir de su presencia.